todavía no estamos. Ya. Estamos experimentando unos. O sea, yo lo vi en Instagram en la pandemia. Y ya tienes 14 años. O sea, como Bueno. ven, mi mamá. Hola. Bueno, vamos a dar inicio a este sexto Kikitorio. Bienvenidos todos a esta noche a la Nube Casa Cultural. Les voy a leer el título del Kikitorio y también el nombre de los panelistas, las panelistas y la moderatriz. Tenemos a Gabriel Esteban. Un aplauso. A María Emilia Durán y a Luigi Rivas. En esta ocasión, Nay Ramírez no nos podrá acompañar por un imprevisto y moderatriz tenemos a Javier Arcentales. Gracias por estar aquí. La Nube es un espacio de socialización, de encuentros, de cultura, de arte. Estamos continuamente generando este tipo de espacios y otros como talleres, etcétera, para poder darnos un espacio en este mundo, en esta ciudad, hablar de lo que pensamos, de lo que queremos, sentimos. Los Kikitorios son espacios de conversación, debate y diálogo que buscan desde una mirada interseccional e interdisciplinaria generar reflexiones sobre temáticas que conciernen a las comunidades maricas, travestis, disidentes, LGBTIQ+, y otras cuerpas diversas. Informales, comunitarios, críticos y gratuitos también apuntan a visibilizar luchas emancipatorias, provocar acercamientos y fortalecer los vínculos solidarios que sostienen estas resistencias. Quiero también recordarles que en la parte de atrás tenemos una caja de preguntas. Una vez que el conversatorio inicie, se pueden parar, pueden como anotar sus preguntas anónimamente, que al final tendremos un espacio para poder conversar con todos. Y le paso el micrófono a Javier, sin antes agradecerles nuevamente por estar aquí. El video igual va a estar registrado en Instagram Live. Un saludo para todas las personas que están conectadas. Sigan la programación de la Nube. Este domingo tendremos una feria aquí, así que están todos invitados nuevamente. Gracias, Ramón. Bienvenidas a todas y todos los que están aquí presentes hoy. Para mí realmente es muy alegre presentar o ser la moderatriz de este sexto Kikitorio, porque es primero es el Kikitorio que cierra este ciclo de Kikitorios que se han venido dando en este año. Sostener un poco el espacio también es todo un desafío, y de pensar los temas y plantear los temas, pues ha sido todo un reto, ¿no? Entonces, estar en este último Kikitorio, cerrando el año, con ustedes además, sin duda es un placer enorme. Y además el tema que abordamos ahora es un tema que creo que en general es muy importante y a mí pues me convoca mucho, me atraviesa mucho, que es el tema justamente de movilidad humana, migraciones, como se lo quiera denominar, atravesado también por las diversidades sexuales y las diferentes diversidades, formas de cuerpos y de orientaciones que existen. Les decía que para mí este tema es muy, muy importante, sobre todo porque desde hace algún tiempo atrás, algunos años, he estado muy cercano al tema de las migraciones y ha sido de alguna manera algo que a mí me reconcilió con mi carrera. Yo estudié Derecho y soy una persona quizá aburrida, árida, hasta que en ese momento estaba en auge la migración colombiana. Muchísimas personas colombianas refugiadas llegaban aquí al Ecuador, sobre todo buscando protección internacional en unas condiciones terribles. Y pues yo me di cuenta que ahí de alguna manera eso que estudié, pues podía servir para algo. Así que desde ahí pues he estado conectado con el tema y pues también le da mucho sentido a mi vida. Que yo, digamos, he pasado toda mi vida aquí en el Ecuador, pues todo muy cercano y pues en este tema me tiro al máximo. Igual decirles que ha sido interesante plantear los perfiles que nos acompañan esta noche. Sobre todo porque de alguna manera tratábamos de tener rostros que también visibilicen esa diversidad que tiene la movilidad humana.
El Ecuador es como un pequeño laboratorio en tema de movilidad humana. O sea, hay una diversidad y una intensificación muy fuerte que tiene la movilidad humana, sobre todo desde el 99 en este país, cuando fue el éxodo de ecuatorianos que fueron sobre todo a España, Estados Unidos, a Italia. Imagínense, más de 2 millones de ecuatorianos salieron de aquí en menos de 2 años, un éxodo que fue muy sentido aquí en el Ecuador y que justamente hizo que nos conmocione como sociedad y nos pongamos a pensar en esto. Y además, en ese mismo año, o sea, igual en el 99-2000, debido al conflicto armado que vivía Colombia, se intensificó el número de personas que venían buscando protección internacional desde Colombia. Luego se dolarizó la economía, también venían migrantes del Perú. Entonces el Ecuador se convirtió en una suerte de país emisor y al mismo tiempo de país receptor de población en movilidad humana. Entonces eso obliga a este país, a toda la sociedad, a pensar la movilidad humana desde otras dinámicas que no sean las mismas. O sea, siempre se piensa que desde la seguridad, que desde la visa, que el control migratorio, que no sé qué. Y lo chévere de esto ha sido que la migración se vuelve disruptiva, se vuelve desafiante, cuestiona las fronteras, cuestiona todo tipo de fronteras, cuestiona no solamente las fronteras que creemos que están en Huichaca o que creemos que están en el Puente San Miguel, sino otros tipos de fronteras que están en la cabeza también. Esas fronteras que no nos permiten ver a la otra persona como un igual solamente por su nacionalidad o solamente por su condición migratoria. Entonces, la movilidad humana se convierte en un remesón desafiante para una sociedad, sobre todo para una sociedad tan conservadora como puede ser la ecuatoriana. Entonces, bueno, por eso creo que este tema que vamos a plantear con ustedes pues, tiene esta importancia y también es muy picante y puede ser muy polémico también. Entonces, una vez presentado el tema, yo me dejo un poco. Ahora les presento a quienes nos acompañan. La dinámica es esta, les voy a dar a cada una 10 minutos como máximo, no sé, para hablar, si quieren menos, también si quieren más está bien. Esto se caracteriza por la total, además, libertad, por cuanto esto es generar un diálogo de lo que vaya surgiendo de las ideas que vayamos planteando. Entonces les voy a dar 10 minutos y luego pues vamos a hacer preguntas entre nosotras o también del público. Entonces, empezamos con María Emilia, ¿no? Si quieres, si no te vamos a tocar. A María Emilia. Ya, por votación. Bueno, María Emilia Durán, ella se define como una caribeña en los Andes, afrovenezolana, migrante radicada en Ecuador hace 10 años, socióloga, magistra en estudios de género y activista por los derechos humanos. Sueña con contar historias de mujeres migrantes a través del arte y con vidas sexualizadas, libres, que merezcan ser gozadas por todas, todos y todas. Bienvenida, María Emilia. Me sentí como cuando llaman a las misas. Ahora viene Miss María Emilia. Bueno, muchas gracias, María, muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que fue muy emotiva tu invitación, porque, bueno, además también he seguido tu trayectoria como actor. Entonces, soy tu fan. Entonces, bueno, qué sé yo, el arte siempre nos convoca, ¿no? De alguna forma. Y bueno, nada, cuando me invitaste además, pensaba, porque además es muy atrevido decir, tienes 10 minutos para decir lo que te dé la gana. O sea, como, pero ¿de qué quieres que te hable? O sea, ¿quieres que te hable de la crisis económica, de la inflación? ¿De qué quieres que carajo hable? O sea, eso es complicado. Sí. Es un compromiso, ¿no? También el ser a través de la palabra es un compromiso, porque además hablar de la migración para mí es hablar de mí. Entonces eso también puede ser muy autorreferencial, ¿no? Y yo no quiero pasar aquí por jueza ni ¿cómo se dice? Ni modelo a seguir de nada ni de nadie. Pero bueno, aprovechando el espacio siempre es bueno como desahogarse un poco, entonces yo me voy a desahogar con ustedes. Bueno, primero contarles que justo esta invitación además llega, creo yo, en un momento en el que quizás hace muy poco, como tú decías,
finalmente se está hablando de la migración en los espacios donde la migración puede ser politizada. ¿A qué me refiero? ¿No? Hasta el 2016-17, cuando empezó la migración venezolana, veíamos los grandes anuncios en los medios de comunicación, las grandes escenas dramáticas en el puente de Runchaca, la gente caminando, y un poco como que todo esto nos parecía extraño, ¿no? O quizás, como tú dices, éramos los migrantes y las migrantes sujetos a ser protegidos, ¿no? Algo que también nos ubicaba un poco como seres inferiores, un poco, ¿no? Que es un poco también el trato que se le ha dado a las rutas de migración en el mundo, incluyendo la propia migración ecuatoriana en otras partes del mundo. Entonces es muy bien partir diciendo que hay una memoria muy activa, muy real, muy encarnada de la migración en el Ecuador. O sea, el Ecuador también es un país que ha producido mucha migración. Pero bueno, pasando toda esta fase primero institucional, primero como de respuesta a la emergencia venezolana, nos conseguimos con que poco a poco la realidad de los migrantes y las migrantes venezolanas era muy, o quizás más parecida a la realidad del pueblo trabajador ecuatoriano que a la realidad de cualquier otro ser, como un poco nos lo quisieron pintar a través de la xenofobia, ¿no? Y entonces a partir de aquí es que yo escribí estas cosas para no alargarme mucho. Decía esto porque hasta esos años, 2017, 2018, todavía ser migrante era considerado como ser alguien por fuera de la sociedad venezolana. Cuando empezó la pandemia y empezamos a ver la verdadera crisis que supuso al sistema capitalista, la crisis de empleo, la crisis de violencia además que produjo, y cómo la mayoría de las personas que no tuvieron, digamos, las condiciones para poder quedarse en su casa, eran migrantes, pero también eran ecuatorianos empobrecidos, que no tuvieron la opción de decir yo me quedo en casa, tenían que salir a trabajar, tenían que enfrentarse todos los días con la posibilidad del COVID, con la posibilidad de la violencia policial, con las restricciones que se colocaron ese día, pues empezamos también a politizar que el hecho de ser migrante podía aportar mucho más a generar una conciencia real desde los movimientos sociales frente a las crisis, frente a las injusticias que estábamos viviendo en el territorio y en el mundo, que como simples sujetos de calidad del Estado, ¿no? Y bueno, y después lo vivimos también en otros momentos históricos como fueron el paro, donde también se pudo visibilizar que la crisis política y económica nos afectaba a todos por igual. Entonces siento que la intersección de las injusticias hizo que también un poco se ampliaran estos espacios desde la disidencia sexual, incluso desde los movimientos feministas, donde hasta hace muy poco no figurábamos ni siquiera como en el discurso del mainstream feminista. O sea, las migrantes estábamos, pero estábamos como afros, estábamos como lesbianas, estábamos como disidencias sexuales, pero no estábamos como migrantes reclamando además los mismos derechos que cualquier otra mujer podría reclamar en un espacio feminista tradicional. Entonces creo que a partir de ahí celebro que estos espacios se den, efectivamente. Creo que además es importante que se cuestione incluso lo que yo misma pueda compartir acá sobre lo que significa ser migrante, porque efectivamente mi migración es muy diferente a la migración de la mayoría, quizás de venezolanos y venezolanas que han llegado acá. Yo llegué hace 10 años al Ecuador, vine además en una escapada mental, ¿no? O sea, quería como salir de Caracas, estaba como aburrida ya de muchas cosas que sucedían ahí, y decidí salir y bueno, como que mis condiciones de vida fueron mucho más fáciles que para las personas que vinieron después. Y eso mismo me lleva a mí a generar una conciencia de mi lugar frente al tema de la migración, ¿no? Y cómo es que se encarna la migración. Entonces traigo varios ejemplos de cómo fue mi migración también encarnada un poco, ¿no? Ejemplos como de la cotidianidad que un poco
nos pueden ayudar a politizar este tema. Recuerdo quizás una de las primeras experiencias que tuve viviendo en el Ecuador era montarme en un taxi y jamás ser reconocida como venezolana. Porque primero la imagen de los venezolanos y las venezolanas aquí son las de las telenovelas, las de la Miss Venezuela, que casi en todos los cuerpos están representados por cuerpos blancos, cuerpos rubios, que son la minoría de la población venezolana. Nosotros como población afro-venezolana somos el 5% de la población. Entonces, representamos realmente una parte importante de la población, pero aún así era como muy difícil, ¿no? Y me pasó muchas veces ser tomada por puta, por trabajadora sexual, por costeña, y a mí en realidad como no me importan mucho ni las fronteras, ni las identidades, ni la cédula, decía que a todos sí, pero era impresionante porque primero fui racializada antes que ser identificada como migrante, ¿no? Y la racialización en Quito también nos plantea una dinámica de ocupación del espacio y de ocupación de estos espacios también simbólicos, ¿no? Como los de las disidencias sexuales, como los del feminismo, etc. Y a partir de eso me empecé a dar cuenta también de cuál era mi lugar. Quizás ustedes muchos se acuerdan de un evento poco memorable, que fue el caso aquel de las venezolanas que acusaron a los ecuatorianos de ser limpios y de ser feos. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Ajá, de los helados. Estas mujeres, que además habían sido hipersexualizadas, como la mayoría de las mujeres migrantes en cualquier contexto, pero en este caso las venezolanas en Ecuador, hicieron unos comentarios poco gratos sobre la belleza de los hombres ecuatorianos, aduciendo que los hombres ecuatorianos no eran agradables porque eran feos y eran indios. Eso desató, como ya sabemos, unos eventos de xenofobia en todo el país que tuvieron incluso repercusiones en la vida de las personas. Sí. Lo interesante era ver además cómo se podía observar desde ahí la racialización, el racismo, perdón, de los propios venezolanos y de las propias venezolanas, y el racismo propio del pueblo ecuatoriano, porque lo que más en ese momento afectó no era que les dijeran feos, era que les dijeran indios, ¿no? Eso fue como el mayor insulto. A partir de ahí empiezo a entender también la dinámica de la racialización en la migración. Es decir, no era lo mismo ser una mujer profesional, no importa, pero una mujer negra a ser una mujer migrante blanca o parecida a esos cuerpos que la televisión se había encargado de poner aquí como cuerpos venezolanos. Eso fue como muy interesante en la conformación de esta identidad. Luego creo que otro factor interesante fue el tema de la precarización laboral, ¿no? Creo que la precarización laboral, entendida como la gran crisis o el gran retroceso de los derechos laborales en el Ecuador, ha hecho que nos podamos conseguir en las injusticias nuevamente, ¿no? El no tener acceso digamos, a salarios dignos, a viviendas dignas, el constante atropello a los derechos humanos en el Ecuador, hizo que nos consiguieran. Y yo celebro, aunque parezca contradictorio, ese encuentro, porque finalmente nos permitió desenmascararnos y entender que más allá de las fronteras, más allá de la cédula, más allá de una visa, más allá de un acento, lo delicioso es que estamos todos viviendo la misma mierda, ¿no? Y que esa mierda hace que nos podamos conseguir y que podamos luchar por objetivos concretos, por objetivos más claros, ¿no? Creo que, además ya con esto voy cerrando, porque además las estrellas son yo estoy aquí haciendo como la primera parte, así como la introducción. Somos los tres reyes más. Creo que además el poder cerrar, ¿no? Y concluyo con que el 2022 ha sido un año muy difícil para el Ecuador, producto de un montón de retrocesos en temas de derechos fundamentales. Ha sido un año además que ha puesto a prueba nuevamente la organización social y los movimientos sociales, y ha sido un año de replantearnos la migración. O sea, yo siento que como migrantes tenemos un lugar diferente ahora, porque más allá de la xenofobia, lo que se notó muchísimo en el Ecuador este año fue el increíble racismo estructural que existe, y
y por supuesto el odio hacia la pobreza y hacia los pobres, ¿no? Y la mayoría de los que estamos aquí, al menos que me equivoque, estamos en ese grupo. Entonces, justamente esas dos intersecciones fundamentales han hecho que la migración hoy se sienta diferente. Hoy se siente, por supuesto, como muchos retos, además en el caso de la población venezolana, una migración que ha ido y ha venido, que hemos puesto en práctica unas dinámicas propias de atravesar las fronteras imaginarias y reales en un constante ir y venir, en una situación además del mundo donde no necesariamente todo está claro. De hecho me daba mucha risa porque recientemente la CEPAL, una organización de las Naciones Unidas, anunció que Venezuela era el único país que iba a crecer en el 2022. Eso quiere decir que equiparamos la crisis económica del resto de los países de la región. Es decir, estamos todos al mismo nivel de la misma mierda. Y eso ha hecho que la dinámica, digamos, de movilización sea muy sui generis, no solamente para Venezuela, sino para el resto de los países que han acogido población venezolana. No tengo muchos pronósticos del futuro, en realidad, pero sí siento definitivamente que cada vez más nos vamos a poder conseguir sin tantos títulos o sin tantas barreras identitarias, ¿no? Quizás porque esta misma crisis se vaya profundizando y que nos habilite la posibilidad de hablar desde nuestro lugar, ahora sí como disidentes, ahora sí como negros, como negras, como pobres, como migrantes, en una situación, un mundo muy jodida, y quizás, espero yo, sea el 2023 el año que nos organicemos, ¿no? Que nos organicemos más allá de esas barreras, y desde los diferentes lenguajes que se nos propongan, desde el arte, desde la política, pero también desde la vida, ¿no? Porque el reclamo ahora es un reclamo por la vida, pues, y por una vida que sea digna, por unas vidas que valga la alegría de vivirlas, ¿no? Que yo creo que eso es mucho de lo que nos ha quitado esta profunda crisis. Entonces, bueno, yo dejo hasta acá, ¿no? Porque después va a haber unos lenguajes, unas oralidades. Va a haber unas oralidades próximamente. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Y más bien que las estrellas acá nos iluminen. Muchas gracias, María Emilia, por tu reflexión. Y me faltó a mí explicarles que hacíamos este tema en diciembre, porque el 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Así es. Justamente porque es la conmemoración de la aprobación de la Convención de los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas. Pero lo interesante de eso es justamente, y lo que queremos con este conversatorio, es ir reconstruyendo esta idea de el migrante. Es decir, no existe el migrante. Dentro de esto que denominamos el migrante hay una diversidad muchísimo más profunda, ¿no? Como tú decías, hay mujeres, hay hombres, hay una diversidad interracial, cultural, que va determinando que las formas de migrar incluso sean diferentes. Y justamente el énfasis que queremos dar en este quiquitorio es qué pasa con la migración y las diversidades sexuales, ¿no? Esas formas también de transgredir otras fronteras, la frontera del patriarcado, la frontera de la heteronormatividad. Esta es la idea un poco también de darle énfasis a este tema y de ver cómo se cruzan, ¿no? Estos dos caminos, el camino de la movilidad humana y el camino también de las diversidades sexogenéricas. Entonces, bueno, vamos con nuestro siguiente panelista. Él es Luigi Retorcide. Se define como artista multidisciplinario, actor, músico, bailarín y acróbata, veneca, puta, malandra, marica y loca. Yeah. Gracias. Bueno, yo no sé la verdad mucho que decir porque siento que aquí todos sabemos sobre lo que es la migración, pero a mí me atraviesan varias cosas muchos días hablando del tema. Me atraviesa ser veneco, me atraviesa ser marica y me atraviesa ser artista independiente. Entonces es como un paquetico oscuro que me ha agarrado para mí y que lo decidí tener en algún momento y después dije, esta vaina es muy arrecha.
Todas las experiencias migratorias son distintas, como lo decía aquí mi compañera. Pero sin lugar a dudas hay ventajas y desventajas en el punto donde nos encontramos y desde la forma en que nacemos y el aspecto que tenemos. Yo llego aquí en el 2017, no tuve tanta suerte como de pensar rápido como mi amiga. Así que mucha penumbra y mucho trabajo. Quiero aclarar que voy a compartir mi experiencia, no para dar lástima, aunque sé que la mayoría aquí está por el morbo que da hablar de la migración tal vez, y de todo el trabajo que pasamos nosotras, nosotres y nosotros al ser migrantes, ¿ok? Pero no es para dar lástima. También quiero aclarar que no le debo nada al Estado del Ecuador ni a ningún ecuatoriano, porque todo, absolutamente todo, lo he hecho yo y me lo he trabajado yo. A mí no me han regalado un centavo ni una arepa en este estado, ¿ok? Continúo. Bueno, yo en el 2017 y desde el 2017 acá me he mudado 12 veces, ¿ok? En todo Quito. Si tú me dices, yo puedo ser guía turístico, ¿ok? Yo te digo por aquí, por allá, por donde no se meten los guías turísticos porque sienten que los van a apuñalar, yo me puedo meter porque ahí viví. Y actualmente, si no es por mis amigos venezolanos, estuvieran en la calle, porque justamente ayer yo llego a mi nuevo hogar, una de la número 12, y la señora del edificio llega y me dice, necesito hablar contigo. La señora que me arrendó, es como una mini suite, una cosa. Y me dice, se quejaron conmigo en la administración, bla, 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 porque que metiste mucha gente. A todas estas yo me mudé el sábado, ¿ok? Y ayer me pidieron el desalojo del lugar, ¿ok? Entonces pues como que, ¿qué? Te voy a pedir por favor que desalojes y puedas entender porque me trae problemas, la, la, la. Bueno, yo les dije, no le voy a hacer mucho asunto de esto porque no es primera vez que me pasa y usted es la número 12, no se crea tan importante, ¿okay? Como para yo vaya a show. Entonces, pero bueno, obviamente afecta. Cuando yo cierro la puerta de mi habitación y digiero, afecta. Una vez más, siendo ajeno, una vez más, siendo no deseado, una vez más, en la calle, ¿ok? Esto lo atraviesa otro gran fenómeno que es el del clasismo de Ecuador, que es sumamente increíble el clasismo que vive Quito. Al menos lo voy a hablar por Quito, porque es donde he vivido. Porque las únicas dos personas que fueron del sábado hasta el lunes, ni siquiera el lunes, fue sábado y domingo, a mi casa, fueron dos amigas, Esquelética Retorcida y Bambi Vélez, una chica trans no binaria y una marica loca, y yo, otra marica loca más. Entonces, una vez más vemos que aquí no molesta el tráfico de gente, como decían ellos. Aquí molesta los pobres y las raras, una vez más, ¿ok? Porque si fueran otras dos personas que salieran y entraran, sé que sería diferente. Además, somos venezolanos. Y la gente nota que somos venezolanos, ¿ok? Entonces, es enfrentarme otra vez a la pereza de buscar, arriendo, bla, 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 todo esto, show, que si me gusta, que si no me gusta, que si me aceptan, que si me preguntan qué hago. Imagínate yo buscar arriendo, marica, lo primero que ves, ¿no? Dios mío, viene una marica a conocer el espacio que yo estoy arrendando. Segundo, usted de Venezuela, marica y veneca. Tercero, ¿a qué se dedica? Ah, yo soy artista independiente. Me va a deber la arriendo, me va a deber la garantía, me va a deber. Entonces es un show que muy pocas se imaginan y que una se calla, porque obviamente yo sí algo he aprendido en estos 6 años aquí en Ecuador, 5 años y medio, es que
Nadie es responsable de mis necesidades, ni de mi hambre, ni de mi techo, ni de mis noches. ¿Ok? Y así como comparto este solo ejemplo, he sido víctima de abuso laboral, de infinidad de cosas. Como les repito, no es la primera vez que me han corrido de un lugar. Una vez me corrieron solamente porque le dije, no voy a hacer este trabajo porque no es el que me corresponde. Y me corrieron. Y fue como que, ok, porque en el mismo lugar donde trabajaba, viví. Bueno, porque se sienten tal vez de que como somos una población vulnerable, para no decirlo menor o inferior, se creen capaz de creer este tipo de cosas y este tipo de superioridades. Yo sí creo que muchas cosas en la vida no van a cambiar, que esta fantasía tal vez que es para mí, que puede ser una realidad para mi amiga, de encontrarnos todos por iguales y vernos la cara por iguales, porque bla bla bla, no. Para mí no va a suceder, ni como marica, ni como artista, ni como migrante. Es una fantasía, una utopía. Aquí los que tienen el poder nunca lo van a dejar de tener. Y ellos no van a dejar que nosotros sigamos adelante o que los alcancemos porque van a dejar de tener el poder. ¿Ok? Y la única forma de que nos veamos igual. Entonces hay que tener claro todo este tipo de cosas para no vivir tampoco en una fantasía de decir esfuérzate, porque si te esfuerzas vas a lograr tus cosas. Mira, sí, yo sí me esfuerzo. Esfuérzate, que los sueños se logran con esfuerzo. Mira, mamate un huevo. Mamate un huevo porque obviamente la persona que te dice esfuérzate ha tenido toda la vida su almuerzo, su desayuno, su cena. No ha pensado nunca, coño, ya amaneció y yo no tengo ni siquiera un pan para comprarme. Entonces, ¿cómo le dices tú a las personas que se esfuercen cuando no eres consciente de esa realidad? Y que tu esfuerzo de hoy va a ser comprarte ese maldito pan para calmarte el hambre. ¿Ok? Entonces, sí nos podemos esforzar, sí podemos lograr cosas, pero no tenemos ni un mismo ritmo ni unas mismas oportunidades. Porque sé que aún como marica y haciendo el trabajo que estamos haciendo ahora con el voguing, con la calle, con la cosa, que qué chévere, ay, que sí, qué rico, qué cool, ay, sí, el bow, oh. Si fueran otras personas las que hicieran bow en la calle y fueran ecuatorianos, estoy 100% segura que conseguiría miles de cosas más que nosotras siendo venecas. Porque al Estado no le gusta trabajar con nosotros. Le gusta trabajar con ecuatorianos. Y los ecuatorianos se hacen la vista gorda, están cómodos, no viven muchas penurias como los migrantes, venecos y maricas, y aquí ocurre este tipo de cosas, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿ok? Pasa también como artista independiente. Si yo fuera artista independiente, acróbata, bailarín, todo eso, que lo soy, te lo hago, te lo pongo, me pongo de cabeza, te salto para acá, me salto para acá, te doy clase, pum, te monto show, te hago, te canto, te brinco, te monto café, te hago 3 arepas. Y he metido papeles en el municipio para trabajar en el circo social, para dar clases en parroquias, para bla bla bla. No hay ninguna respuesta, porque obviamente no pueden decir, no te podemos contratar porque eres veneco, no te podemos contratar porque eres veneco, teniendo cédula, visa, todo. ¿Okay? Hay gente que lo logra, pero es algo muy sectorizado. Hay gente que lo logra, pero de 1 en 1.000.000. Pero lo cierto es que seguiremos siendo ajenos. ¿Okay? Que ser artista es una profesión no reconocida, no remunerada. Es la profesión de los vagos, es la profesión de... Creo que esto se apagó. ¿Aló? ¿Se apagó? Xenofobia, no entiendo. Transfobia. Bueno, es la profesión de los vagos, es la profesión de los que se ponen en el semáforo, es la profesión de los que van a morir de hambre. Que ser marica está mal visto porque
la heterosexualidad es un régimen político que nos los ha impuesto la gran institución de la iglesia que maneja el mundo entero, porque hasta los estados le rinden pleitesía a la iglesia, y eso no va a cambiar tampoco, ¿ok? Entonces, como migrantes, como maricas y como veneco, personalmente estoy jodido y no me queda otro trabajo que seguir jodiendo, ¿ok? Si de mierda vivo, pues mierda echaré, ¿ok? Porque aquí primero muerta que derrotada. Gracias. A tu orden. Vamos entonces con... Vamos con... Diana Castellanos, Gabriel Esteban, colombiana, residente en Ecuador, licenciada en Ciencias Sociales, egresado de la Maestría de Antropología Visual en Flaxo, Ecuador, y de la Maestría de Estudios de la Cultura con mención en Género. Coordina Sentimos Diverso y desarrolla proyectos en relación a formación en derechos sociales y reproductivos, comunicaciones, sanación y cuidado colectivo. Escuchamos. Bueno, hay que sumarle que soy Capricornio con acento en También, sí, si sí. quieres. Porque Si no quieres, suena así como- Segunda vuelta. La segunda vuelta, Astrología. Y con este eclipse del día de hoy. Sí, y enterándome que Una No. lleva. Bueno, como buen académico, traje como 5 hojas así porque no puedo ir sin la hoja. Pero estaba escuchando a Emilia y a Luigi, iba a decir George, a Luigi, y me emocionó mucho como sus historias y desde donde empezaron a hablar de la migración, porque claro, también para mí fue como algo muy abierto, entonces yo tenía, vamos a hablar de estadística, no, vamos a hablar del concepto de movilidad y cruzarlo con lo transfronterizo y demás, pero yo escogí hablar más bien del dolor que tenemos las personas migrantes, ¿no? Porque en las políticas hacia la migración siempre se miran las estadísticas, ¿no? Se miran los estudios, se exotiza muchísimo, ¿sí? Se objetualiza la experiencia y la historia, ¿no? Y yo concuerdo con Emilia, yo vi en un momento en donde ser migrante colombiano no era tan bien visto porque nosotros venimos de la historia del bombardeo de Angostura, ¿sí? Yo pedí mi visa el día que bombardearon Angostura, entonces obvio en el consulado en Bogotá me miraron un poco muy mal, claro, y me demoraron mucho la visa para poder venir porque yo venía a estar acá para estudios, que fue mi plan B para poder volver a Ecuador. Y ahorita les voy a leer un poquito de cómo fue que llegué acá. Pero sí siento, y ahorita les he escuchado con mucha emoción, ¿sí? Como que se me comprimió el corazón un poco, porque creo que no hay historia de migración que no nos haya hecho llorar, que no haya sido difícil, que no sea un despecho, ¿sí? Porque aunque no vine con esas mismas condiciones, yo por ejemplo acá no tengo, no soy como los colombianos refugiados, ¿cierto? No tengo este estatus, ¿sí? Por eso puse residente, porque también hay que ubicar ese lugar, ¿no? Yo de alguna manera, al contrario de las historias de muchas personas, yo vi como esta cara amable del Ecuador, ¿no? Yo, a diferencia de Colombia, acá estudié con becas, ¿no? A diferencia de Colombia, yo acá firmé mi primer contrato laboral, o sea, derechos laborales, o sea, yo no sabía qué era eso, tener una oficina, tuve la oportunidad de trabajar en una oficina. Y acá cuando tuve hambre, quienes me rodearon fueron personas ecuatorianas, también colombianas, muchísimas. Porque acá, por ejemplo, cuando estudié en Flaxo, esto parecía más la sede
de Flaxo Colombia en Ecuador, ¿no? Porque de 18 estudiantes, la mitad éramos colombianos, con historias donde precisamente no poder desarrollarnos en nuestro país y que tener esa oportunidad acá, por ejemplo, de conseguir para una maestría, era una locura para mí, ¿no? Sin embargo, creo que queda como muy... O sea, yo llevo acá ya 13 años, llegué en el 2009, no sé si ustedes se dan la cuenta, yo me encontré con un Ecuador diferente. Yo acá vine porque estaba en pleno, ¿no?, de esta idea del quinto poder de la Constitución ecuatoriana. Era uno de los primeros países que se reconocía el derecho a la libertad de estética, a la orientación sexual y la identidad de género, y yo ya trabajaba en Colombia con estas temáticas con mi organización y fue como un descubrimiento en ese momento venir a un país donde estaba en furor, digamos, como esta apertura, ¿no?, a todos estos temas de la diversidad, de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces era como, wow, vamos a conocer esto. Yo venía así como con los ojos así abiertos para ver, y para mí fue un gran descubrimiento conectarme con todo lo que estaba pasando acá. Y también lamento mucho todo el retroceso, también lamento mucho el enorme pavor que la diversidad está ocasionando y que se ha convertido en una lanza política, ¿no?, para esta derecha que cada vez va tomando más terreno en un país que cuando yo llegué me hablaba de libertad, ¿no? Entonces es como muy, yo contrasto, ¿no?, también podríamos hacerlo a través de las historias de las migraciones que ha pasado en Ecuador, ¿no? Así como Ecuador para mí en el año 2008 ni existía, porque ni se me ocurría que existía algo más al sur de Colombia. Sí, porque el sur era para mí, no sé, Argentina, Chile, pero Ecuador no. Y mucha gente cuando vine acá me preguntó, ¿qué va a hacer allá? ¿Eso qué hay allá? Sí, no, y era como, bueno. Y creo que yo llegué con este tema de lo colombiano, con esta censura que había en este momento y como esta tensión que tenía que ver también con toda la historia del país y digamos, este bombardeo en Angostura, ¿no? Cuando llego pues estaba siendo como difícil, me pasaba exactamente lo mismo, me escuchaban el acento que era mucho más marcado y no me arrendaban, pero ser estudiante de alguna manera me daba una posibilidad, ¿no? Luego vi la migración de cubanas, de haitianos también, y ahí empecé a comprender un poco como es una sensación, no he investigado sobre eso, pero sí sentía que era mejor visto ser colombiano que ser cubano, evidentemente. Y esto tiene que ver mucho también con esta idea de que fuimos países hermanos, pero también con esta idea de lo andino, ¿no? Entonces, en lo andino, lo caribeño, como que rechina un montón, ¿no? Sí, es como, uy, pero qué escandaloso, ¿cierto? Entonces yo me sentía como en la mitad, porque yo también cuando grito, ¿cierto? Entonces, yo lo que siento en estos 13 años es que cuando voy a Colombia me preguntan por qué estoy triste, ¿no? Porque hablo bajito. Claro, sí. Y ya pues digamos, el ejemplo más claro de que ya estoy como transculturado realmente es que cuando llego y me dicen, ay, usted viene de México, y yo ya me jodí, porque mucha gente piensa que el acento porteño es mexicano, ¿no? Y entonces, por supuesto, estos 13 años también me han mostrado la cara amable de un país que ha sido más dulce, y tengo que decirlo así porque yo vengo de Colombia. Ecuador frente a Colombia para mí en mi experiencia ha sido más dulce, ¿sí? Porque yo salí también de una violencia estructural, cotidiana, crónica, ¿sí? Y yo me vine a encontrar acá con cosas que no entendía, como por ejemplo que el taxista no me iba a matar, ¿sí? O sea, sí, o cosas como
me duele decirlo, pero es tal cual. Yo en Colombia, llego a Colombia y se me activa el niño interno, ¿no? Entonces tengo que estar como que nadie me vaya a robar, que nadie me vaya a hacer, que nadie vaya a aprovecharse de mí de muchas maneras. Y yo acá, por el contrario, siento que con todo y con toda la violencia que hay en este momento, digo, todavía puedo sacar, ir en la calle y no me siento como ir en Bogotá, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestras experiencias son súper diferentes. Siento que Ecuador lamentablemente está pasando por esto que nos pasó en Colombia en los años 90, que es tenerle terror a lo diferente, tenerle terror a esta pérdida del espacio, ¿no? Como que esta sensación de que la migración está robando, está quitando los trabajos, que ni hay trabajo, pero los está quitando, ¿cierto? Esto fue algo que nos pasó en Colombia, y Colombia es un país muy difícil para migrar, es muy difícil. Yo lo descubrí con una amiga mexicana que cuando quiso migrar a Colombia, había 20 tipos de visa diferentes, 20 tipos, y ninguna alcanzable, ¿cierto? O sea, eso era como un meollo terrible. Yo por el contrario acá encontré muchas facilidades por el hecho de ser estudiante. Yo pasé por todas, ¿no? Turista, estudiante, visa de trabajo, luego me la quitaron, luego de intercambio cultural, volví a residencia, o sea, he pasado como por todos estos estatus, y ha habido momentos súper complejos también, porque evidentemente, aunque la gente ya me dice, no, pero usted ya es de acá, ¿cierto? Sí hay como una dificultad, porque cuando te logran reconocer como algo extranjero, alguien extranjero, como que empieza a estar. Y estaba mencionando Emilia precisamente esto de las chicas, y a mí me rompieron la nariz por ese tema. Sí, y ahí fue muy fuerte porque en un momento pensé que era por mi estética, porque soy una persona trans, no binaria, tirando a maricón, ¿cierto? Entonces fue una pelea estúpida donde, ya ni me acuerdo cómo fue el tema, pero fue en la calle, y fue en este momento de que estaba muy álgida como el enojo por el tema de haberles dicho indios, que eso fue lo que pasó. Y a mí me rompieron la nariz, y luego me di cuenta que no era o sea, por supuesto tenía que ver mi identidad, pero ahí lo que primó fue que me escucharon el acento, ¿sí? Entonces, a mí me fracturaron la nariz, eso fue todo un drama. He tenido momentos súper difíciles acá en Ecuador, también porque evidentemente llegar y rehacer las raíces es todo un tema, y eso es lo que, a eso venía con el tema de nuestros dolores, porque si hay un despecho muy grande es perder a la madre, ¿no? Y en eso me refiero a nuestro país, ¿no? Porque aunque yo cada vez que voy a Colombia reafirmo porque me mantengo en Ecuador, ¿sí? Porque a mí me gusta estar acá, la paso muy bien, sí, me siento acogido de muchas maneras acá, pues es un despecho poder ver que regresar a mi país, aunque no soy un exiliado, no es posible en este momento. Entonces eso es de los dolores que son difíciles de seguir gestionando. Quiero compartirles el texto, este ensayo. Solo tiene 10 páginas. Solo son 10 páginas para ustedes. Realmente es una por lado y lado. Y esto lo hice, y quiero recordar acá a una gran maestra que es Alicia Ortega, en la Universidad Andina, y ella precisamente dio una clase sobre migración, territorio y migración en la maestría, y nos pusimos como a escribir reacciones a los textos que hacíamos. Entonces yo escribí precisamente uno que era de Bogotá aquí. Despecho, despechade, despechada. Por un despecho llegué a Ecuador. Vine de vacaciones, pero principalmente para evitar las fiestas decembrinas, tan romantizadas y empalagosas en Colombia, que decidí huir por un tiempo. Estaba estudiando Derecho, tenía un departamento en arriendo y una profesión reconocida. Pero mi desilusión no solo era amorosa,
También me sentía perdido, sin piso, sin lugar, sin esperanza en la ciudad que me crié. Cuando salía de clases y vagaba por las calles del barrio La Candelaria, una sensación comenzó a ahogarme. Sentía que no había nada nuevo para mí en esos espacios antes amados, ni en las rutinas ni en los horarios. Ya no me provocaba ilusión la lluviecita milenaria y las nubes grises eternas de la ciudad. No lo pensé mucho, dejé botada la carrera, mi familia, mis amigues y sobre todo los recuerdos y arranqué sin más plan que llegar a las fiestas de Quito. Fui selectivo, empaqué 10 camisetas, casi todas blancas, 2 chaquetas, 5 pantalones de diferente material, ropa interior y 2 pares de tenis. Pero en mi maleta de mano llevaba lo realmente importante: mi cámara fotográfica, un computador HP mini, un diario, una navaja suiza, una brújula y a Joe, un títere pequeño con forma de burro que se ponía en el dedo y que fue mi compañero fiel en el primer tramo del viaje. Iba a estar en Quito unos 15 días y luego, dependiendo de mi estado de ánimo, viajaría hacia Perú o me regresaría. Estaba a punto de partir, en ese estado que Jean-Luc Nancy define como decisivo y en el que se mezcla la partida, la ruptura, la espera, la esperanza y la inquietud. Y como un acto intuitivo que presentía el no retorno, decidí dejar que mis amadas plantas murieran. No le pedí a nadie que fuera a cuidar mis cosas. Tenía lo más importante en mis maletas. Salí de Bogotá el 1 de diciembre de 2009 y, como decía una placa conmemorativa sobre Simón Bolívar y su viaje a Santa Marta en 1830, para nunca más volver. Y es más largo, pero no quiero llevar más tiempo. No somos exiliados, somos migrantes, y siempre está este dolor de seguir sintiendo que nuestras raíces van a ser buenas mientras las llevemos con nosotros. Gracias. Antes de darle la palabra a preguntas que haya de las personas que están acá, quería también plantearles una pregunta, sobre todo en relación a un tema que planteaba Luigi, que me parecía muy interesante, que decía este tema de la diferencia, de la discriminación, de lo que se vive a diario, es algo que está ahí, y él decía, como que tú decías, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Tú, María Belén, que decías, hay una posibilidad de encuentro. Entonces, quería un poco preguntarles un poco más sobre eso. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Realmente es, porque también decirlo, esto nunca va a cambiar, también puede ser como algo inmovilizador. O sea, es como saber que hay una injusticia que está ahí permanentemente, pero, o sea, no hacemos nada, porque ya está ahí. O la otra es, claro, pensar que siempre hay una utopía ahí que tenemos que alcanzar y seguirle dando y nos damos y nos tomamos, y no sé, tampoco va a pasar, ¿no? Pero en cambio puede ser también una realidad como muy desesperanzadora. Entonces, preguntarles un poco eso, ¿realmente es algo que está perdido? O sea, creo que como ecuatoriano que hay algo aquí que nos da mucho miedo, y es lo diferente. O sea, creo que es algo que en el mismo origen de Ecuador como país no lo hemos resuelto. O sea, la diferencia con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes, la misma diferencia entre clases sociales, que es lo que decía Luigi. O sea, es algo todavía muy marcado y que como sociedad, en principio ecuatoriana, no la logramos resolver. Y en ese marco de competitividad también viene personas de otros países, ¿no? O personas además ecuatorianas incluso que han retornado de otros países con otras culturas o trayendo otras formas y que acá también no son comprendidos. Entonces, la pregunta es eso, ¿cómo trabajamos todo eso? Y además atravesado, como decía el tema de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, hay un montón ahí de cosas que se van mezclando, pero si decimos esto como que o sea, no pasa nada o esto ya está perdido, pues tampoco es como que podemos hacer mucho. Más bien es preguntarles, profundizar un poco más, ¿se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada? En Ecuador, ¿qué más hay o qué es lo que queda por hacer? Cada uno, digamos, de su experiencia migratoria, de reflexión, pues sería chévere escucharles sobre esto. Así sencillo. No, así fácil. Esto está... Preguntita, ¿no? Creo que
Luigi decía algo que a mí con lo que yo me siento muy identificada, que es la sensación de ser ajena, ¿no? Siempre estar en una sensación de ser ajena o ajeno. Quizás es una condición humana más que incluso un tema de nacionalidad, porque también con lo que decía Gabriel es verdad, tú también te puedes sentir muy ajeno o muy ajena en tu propia tierra, ¿no? En el propio lugar donde tú naciste, por muchas razones, por tu orientación sexual, pero también por tu orientación política, por tu procedencia. Efectivamente creo que todos nuestros países sostienen un poco esta sensación de que siempre somos ajenos, que se refuerza mucho más porque hay una constante en la migración que es el duelo, como decía Gabriel. O sea, nosotros vivimos un duelo constante de lo que fuimos, de lo que ya no somos, y de esto que no terminamos de ser, ¿no? Pero siento que esa posibilidad, al menos en mi caso, que me ha llevado a vivir un poco siendo, yo siempre digo, como un archipiélago dentro de una, como un camarón, un loco de papa, eso sería como la forma más simbólica de verlo. Me ha permitido unirme de muchas formas diferentes con otras personas, ¿no? O sea, el hecho de desencontrarme a mí misma me permitió conectarme con otras personas. Desde mi acento, desde mi color de piel, desde mi nacionalidad, pero también desde mi amor por el arte, desde mi amor por el activismo, desde mis frustraciones sexuales y amorosas. Creo que desde esos lugares me pude conseguir. Y eso no es un proceso fácil. O sea, eso es un proceso que pasa justamente por romper un montón de fronteras propias que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? La nacionalidad, la clase social, lo que sea. Cuando tú realmente logras romper eso, te das cuenta que las fronteras se diluyen y que incluso los dolores empiezan a aparecerse, ¿no? Y los dolores se comparten, ¿no? El dolor por un desamor es el mismo que yo he vivido por un desgraciado quiteño que cualquier quiteño, ¿no? O el dolor incluso es terapia, no te preocupes, yo estoy encargada de eso. Pero digo que, por ejemplo, No importa la nacionalidad. No por la nacionalidad, eso será tema de otra conversación. Ay, sí, hagamos uno de Vamos hombres. a hacer un conversatorio sobre los romanticismos tóxicos y la migración. Hablemos de hombres quiteños. No. A ver. Bueno. Pero el tema, digo que estos temas que son profundamente humanos son los que nos permiten conectar, ¿no? La crisis del desempleo, por ejemplo, ¿no? Todas las personas que vinimos acá con diferentes proyectos de vida y que, coño, que nos vemos frente a una realidad que nos angustia, no solamente como migrantes, como personas, ¿no? Y que esa misma angustia nos conecta con otros. Yo no creo que sea fácil, o sea, no creo tampoco que pensar, conseguir, no sea un proceso fácil ni sencillo. Creo que pasa por desmontar un montón de cosas que nosotros tenemos también en nuestra cabeza, nuestras concepciones, nuestros ideales políticos, todo lo que nos acompaña, lo que vamos cargando en esa maleta. Pero siento que cada vez más estamos viviendo como una ruptura importante de las fronteras simbólicas e imaginarias que nos traen a una realidad, ¿no? O sea, que ser en este momento en el mundo es muy jodido. No creo que no haya lugar en el mundo donde la estén pasando muy bien. Quizás Nueva Zelanda, no siente así, Qatar. Pero la verdad hay que pensar, por ejemplo, ser un latinoamericano ahorita es como que esta realidad la estamos viviendo en todas partes, ¿no? Yo de hecho acabo de venir de Venezuela, tenía 4 años sin ir a Venezuela y me sorprendió muchísimo cómo la narrativa desde el otro lado, de los que se quedaron, de los que vivieron la crisis, de los que le echaron un camión de bolas, de los que dijeron, no, o sea, aquí es donde queremos hacer, y de lo que están haciendo para salir al paso. Y eso es lo mismo que está pasando aquí. La gente que tiene 4 trabajos en Venezuela es la misma gente que tiene 4 trabajos en Ecuador, para poder sobrevivir.
Entonces, mi apuesta es, bueno, si es desde la angustia existencial del vivir, eso también es una posibilidad, ¿no? No, seguramente no vamos a poder resolverlo todo. No vamos a poder resolver el tema de la discriminación por entero, pero creo que estamos aprendiendo a hacerle frente de otra forma. Y en ese sentido, rescato el dolor como un detonante. Porque cuando nos duele a ser humanos, en un momento tan jodido como el que estamos viviendo, ahí posiblemente podamos construir los puentes necesarios para al menos sostenernos y abrazarnos cuando estemos muy arrechos porque la vida es muy injusta, ¿no? Y el mismo hecho de poder sostenernos será entonces una forma de poder vivir en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo como país, pero también que estamos viviendo como mundo. Yo creo que la migración es una posibilidad. Yo siempre diré esto, o sea, estoy convencida que la migración es una posibilidad que además está en nuestras vidas siempre. O sea, todos migramos, no hace falta irse de un país para ser migrantes, ¿no? O sea, todos migramos de trabajos, de amores, de contextos. Todos estamos permanentemente migrando. La migración es parte de la condición humana como respirar. Cambiamos todo el tiempo de hábitat. Y la migración necesariamente nos lleva a conectarnos con nuestros duelos personales. Y esos duelos personales sirven también para crear otras realidades, ¿no? Colectivas, personales, pero que cada vez puedan tejerse más. Y sí, posiblemente sea muy romántica, que me tengo romanticismo tóxico en lo político, pero sí creo que hay posibilidades cuando el dolor aflora y el dolor asombra, y la rabia y la injusticia y la sensación de no ser tratado de una forma digna. La rabia también moviliza y moviliza para bien. Un aplauso. Gracias por Chiste veneco. Bueno, dos pueblos opuestos, ¿no? Aquí está. Súper bien, por la nube. Yo definitivamente creo que eso no va a pasar. Porque justo venimos saliendo de un dolor muy grande a nivel mundial, que fue una pandemia. Mucha gente, o la mayoría de gente, perdió personas importantes en su vida. Y si no perdimos personas importantes, perdimos trabajos, perdimos estabilidades, perdimos casas, perdimos libertades. Sentimos lo que era ser un simple ser humano, vulnerable, cualquier cosa, que te puedes morir saliendo para la calle, como una hormiguita que puedes pisar. ¿Ok? Y eso ya pasó. Eso ya pasó. Todos tuvimos dolor, todos tuvimos presión, todos tuvimos angustia, todos tuvimos ansiedades. Algunos tuvimos depresión, otros tuvimos desespero, y así. Pasó o está pasando, y quizás en algún punto, no, mentira, no voy a, es que no soy romántico, pero yo iba a decir, quizás en algún punto pudimos sentirnos, y no pasó, porque pienso que en ese punto, ya cuando empezamos a salir un poco o a ver, todos estábamos viendo cómo sobrevivir de manera individual. Y aunque sabíamos que éramos un sistema y un engranaje, que nos estábamos cayendo porque nos estábamos cayendo todos al mismo tiempo, todos estábamos viendo como individualmente comer, como individualmente sobrevivir. ¿Okay? Aquí supongo que hubo personas que apoyaron a otras, hubieron otras con más suerte de que se encontraron gente que les colaboró, hay gente que arrienda que dijo
no me paguen los arriendos durante la pandemia o el encierro absoluto, no me pasó. Ya, pero indiscutiblemente aquí reinó y sigue reinando la individualidad y seguirá reinando. ¿Ok? No podemos hablar de igualdad si no lo podemos resolver todo. Y si vamos a resolver las caras sin quitándole las nacionalidades, también tenemos que quitarle las razas, tenemos que quitarle el género, tenemos que quitarle la expresión de género, tenemos que quitarle a lo que nos dedicamos, como sí, como no, como puta, como lo que sea. Si no resolvemos todo, no se resuelve nada. Así que eso no va a pasar. Yo no soy utópico, para nada. Soy un Capricornio muy asentado, quiero así la realidad. Sí. Pero yo he visto a Ecuador cambiar. O sea, el país antes, no vamos a mencionar, no es un tema político, es un tema cultural. Yo vi a un Ecuador, vi cómo se transformó, las historias que he escuchado de cómo ha hecho una y otra vez resiliencia, ha sido un país resiliente ante las crisis económicas. Yo veo un país que puede hacer. Yo creo que la respuesta no está en el Estado, ¿sí? Porque si es por el Estado, pues seguimos en la individualidad, en cooptar todo económicamente, ¿cierto? En sostener las jerarquías y demás. Porque yo también tuve la esperanza en un momentito de la pandemia de esto nos va a acabar. Y vi cómo se llenaron de plata con los tapabocas y con los exámenes y todo esto, entonces... Y vacunas. Y las vacunas, bueno. Y creo que el capitalismo en ese sentido nos quita también la esperanza de que algo pueda cambiar. En eso es voraz, inteligente, dinámico y creativo, ¿sí? Pero yo sí creo que cuando nosotros como migrantes, o sea, porque yo hablo del despecho y aquí está hablando del despecho amoroso, por supuesto, pero pues yo empecé hablando de qué país vengo, o sea, yo tengo un despecho con mi país de muchas maneras, ¿no? Estaba hablando de todo lo que no pude vivir allá, ¿sí? Y cuando yo no he resuelto eso, y esto me parece terapéutico, y sí, entonces vengo a pedirle al Ecuador que me dé lo mismo. Sí, porque claro, es que esa es la dinámica, ¿no? Entonces, esto que yo viví, porque nos fuimos de nuestro país porque algo no estaba bien, y vamos a otro país que no está mejor, tampoco íbamos a pedirle lo mismo que le pedimos a nuestro gobierno, ¿sí? Entonces, en Colombia, muchas cosas de las que yo no tenía, las pude tener acá, ¿sí? Lo hablaba, por ejemplo, esto de... Siempre suena como estúpido, pero para quienes somos colombianos y que nunca han tenido un contrato laboral, no van a entender, ¿sí? Firmar un contrato a un año, no hay, ¿no? Ya se firman contratos a 3 meses y eso. Entonces, este dolor, ¿cierto? Yo sí creo que hay un tema de sanación colectiva, quienes somos migrantes lo hemos vivido, o sea, yo me reunía con los haitianos, con los cubanos, porque además compartíamos por la maestría, y el dolor era eso, no ser reconocidos en nuestros países. Ecuador en el momento en que llegamos nos dio una parte de lo que necesitábamos, pero por supuesto venimos con dolores muy difíciles, o sea, salir de Venezuela, salir de Colombia, porque no tienes ninguna oportunidad, porque estás aguantando hambre, porque te quitaron tu casa, porque mataron a tu hermano, porque se robaron tu tierra, porque no hay empleo, porque no hay más lugar para ti, es muy doloroso. Y venimos con esos temas a tratarlos de resolver en un país que tiene sus propios dolores también. Entonces, creo que hay nos falta una apuesta colectiva que la respuesta no está en el Estado, está en el grupo, está en nosotros, en los colectivos, en las organizaciones, en que esto se pueda sanar, porque lo decía en un momento, a mí quien me rescató de no tener un centavo para comer, ecuatorianos, colombianos también que estaban en la misma, en que compartíamos la harina para hacer la arepa,
y nos la comíamos entre todos. Eso suena bien. y sí siento que yo sí he perdido la esperanza de que cambie el Estado. El Estado está para sostener lo que está, para sostener las formas, ¿sí? Hay políticas, sí, hay buenas intenciones, sí, pero lo decía hace muchos años, y yo estudié Derecho, 6 semestres de Derecho en la San Marino. En la San Marino, ¿cierto? Ahí descubrí que la transformación nunca es jurídica, nunca, ¿sí? La transformación es cultural, la transformación es social, ¿sí? Para que eso en algún momento se refleje en lo jurídico. Entonces yo apuesto por eso, sigo creyendo en eso, sigo creyendo en la formación, en la comunicación. Estamos en un momento de crisis, en el momento oscuro del alma, sí, para toda Latinoamérica. Yo también me preguntaba, si me fuera de Ecuador, ¿para dónde me voy? ¿Sí? ¿Dónde está un poquito mejor que acá? Y no hay dónde, ¿sí? También pensé en Nueva Zelanda. Estoy aplicando para la visa. Si quieren que me puedo aplicar a la visa de Nueva Zelanda, pues vamos a ver. Un aplauso para eso. Yo quiero agregar algo más, porque siempre sea así como acaparadora. No sé. Ya dije que... Sí, hablo, por supuesto. No va a pasar esto, pero no quiere decir que no hayan avances, ¿ok? Tú puedes hacerlo desde ti, tal vez, como el reciclaje. El reciclaje, si tú quieres, lo practicas y lo practicas contigo. Pero ya llegar y decir se recicle y la conciencia, mira, ya cállate la boca de que queda de base, porque aquí es otra utopía decir que todo el mundo vamos a reciclar, porque aquí nadie le para bola eso. ¿Ok? Es lo mismo que reciclar. Si uno quiere hacer nuestra vida distinta, pues ocupémonos de nosotros. También quiero decir que quizás esa igualdad fantasiosa se puede lograr cuando nos dejemos de mirar el culo el uno al otro, ¿ok? Esto como diferentes naciones, esto como maricas y esto como artistas independientes, porque siempre estamos pendientes de cuchichar, de pisar, de morder, de rasgar, de echar veneno, de hundir al otro, de lo otro. Y ahí es donde está el individualismo que yo hablo. Y eso no se va a acabar. Y por eso no va a pasar. Aplauden con timidez la mamá. No te ganes. Ok. Bueno, entonces, un poco también de lo que decías tú, pero tampoco hay que liberarle de responsabilidad al Estado. O sea, es verdad que el Estado tiene sus limitaciones y son lo que son los estados, pero creo que también hay que darles la responsabilidad y no dejar de exigir. Y además que no le también. estamos pidiendo un favor. Claro, que O además sea, es estamos obligación. partiendo de que son nuestros derechos. Y el Estado tiene que Aquí está ahí para nosotros. Exactamente. Bueno, ahora sí, abrimos esto para quienes quieran preguntar algo, dar alguna opinión o opinar o reflexionar sobre el tema que estamos tratando, o proponer quizá otro tema sobre lo que estamos hablando. Pues, adelante. Uno a la vez. Yo tengo una pregunta. No hace falta, creo que si nos escuchamos Es que, todos, ¿verdad? es que nos están grabando ahí. Que para Instagram, Claro. Nice. para Fancy. las redes sociales, Claro. A ver. que es ahí. Van bien, Cuando Luigi me comentó que iba a ser parte de este escritorio, lo hizo como que en mi cocina mientras preparábamos la cena y comentamos un montón de cosas. Y creo que en esa mini conversación entre risas y chismes y como que hablar sobre huevos y otras cosas, dedujimos que no hay nada que agradecerle al país que te recibe cuando eres migrante porque 100% no quieres estar ahí. Hay como un impulso de abandono, de búsqueda que te lleva a ese territorio. Y todo lo que vives dentro de ese territorio no es cosa fácil, nada te lo dan gratis. Te lo dan con mucha sospecha, te lo entregan con mucho recelo. Entonces, esa idea o esa idiosincrasia de que tienes que agradecer el país donde navegas no es tan cierto.
Y no te lo pregunté en ese momento porque ya nos estábamos cagando de risa de otras cosas. No quería ponerme, como tú ya sabes que me pongo, súper y a punto de llorar. Yo también soy Capricornio, pero yo lloro millón. Ahí rompí la burbuja o el personaje de Capricornio. Y esa pregunta no tiene mucho que ver con el Estado, tampoco tiene mucho que ver con nada que se le parezca. Solo me quedé preguntando si llegas a un país que capaz no quieras estar, porque me mencionaste que tu país de destino era Argentina, independientemente si está mejor o no que Ecuador, pero ese era tu destino, donde supuestamente ibas a cosechar las cosas que no podía entregarte a Venezuela en ese momento, y yo sorpresa estás en Ecuador. Como que me pregunté qué pasa con el anhelo, cuando no llegas a tu lugar de destino y solo te conformas hasta donde pudiste avanzar o llegar. Wow. Silencio. Sí. ¿Alguien más quería preguntar o comentar algo? Si no, pues como pregunta que acabo de plantear. ¿Era para los tres o era Para para todos. los cuatro? No entendí. ¿Quieres empezar? Sí. Dale, pues. Bueno, no me inviten. ¿Cómo soy? ¿A qué me inviten? Para que me invitan y saben cómo soy. Mira. Fuerte tu pregunta. Sí, por eso no le hice en la cocina. Sino aquí delante de Sí. todos. Super chill. Be you. Hay tres cosas, las tres razones principales por las que salí de Venezuela fue la comida, la inseguridad y mi formación o mis anhelos como artista. Y hay tres cosas, hay solo dos cosas que aquí he logrado con mucho esfuerzo y aún así me ha faltado en muchas oportunidades, que ha sido la comida y la seguridad. Hubo esa tercera que abandoné totalmente, porque cuando llegué a Ecuador, yo como el gran acróbata que soy, ¿no? Tuve la oportunidad de presentarme a una escuela de danza, no me acuerdo cómo se llama, y era así como que, bueno, si quieres nos haces algo de demostración, a ver qué podemos hacer con lo que sabes, y si hay chance, te damos chance en las clases. Y bueno, obviamente la demostración fue mucho más de lo que ellos esperaban y encontré una ganancia de dinero. Encontrando una ganancia de dinero, no solamente pude solventar mi comida, sino también la comida de mi madre y de mi padre. Porque cuando salí por falta de comida, era porque en mi casa no había, no solamente para mí. Entonces en mi casa también vivía mi mamá y mi papá. Y esto me llevó a, oye, ya le estoy dando de comer a mis padres. O sea, tengo que aprovechar por lo menos algo. Aún así, tengo 6 meses para esto, para poder seguir a Argentina, estudiar artes escénicas y todas las cosas que quería hacer. Sin embargo, bueno, eso duró muy poco, duró un mes, luego otro trabajo, porque no tenía el dinero tampoco completo para seguir a Argentina, porque como que quería ir de aquí directo allá y no seguir en bus, todo. Y bueno, fantasías de fantasías. Se fue el tiempo y aquí me quedé. Seguí trabajando como acróbata y seguí teniendo la oportunidad de esforzarme y conseguir dinero para seguir mandando a Venezuela. Y esto se hizo ciclo, hasta que llegó la pandemia. En la pandemia me peleé con todo, como tú bien sabes. En la pandemia muere mi madre, en la pandemia pierdo mi trabajo, en la pandemia todo. ¿Ok? Entonces estaba como en el ojo del huracán y después me llegó el huracán. Me peleo absolutamente con todos mis sueños, deseos, anhelos, motivos y motores.
Actualmente, para no hacerlo más largo ni más, oh, pobrecito. Después de ese 2020, hoy 2022, ya casi 23, es que puedo decir que estoy pisando o comenzando a reconciliarme con esos anhelos, ¿no? El también empoderarme como marica, como esta palabra de disidencia ya me cae mal, lo tengo que decir porque no. Después, eso es otro quititorio, yo supongo. Toma nota. De hombre ecuatoriano. Pero el empoderarme, el descubrirme, también engloba absolutamente todo mi ser. El poder sentirme una persona con expresión de género queer, no binaria, tal, el sentirme poderosa, me empoderó de una manera inigualable, el sentirme segura conmigo, el hacer, salir a la calle como me dé la gana, el incomodar en la calle es mi pasión. O sea, es una cosa de que hoy yo me voy a poner esta falda con este hilo y voy a ir a hacer mercado porque esto me va a subir el ánimo hoy por la gente que va a estar atacada. ¿Entiendes? Entonces, este tipo de cosas a mí me han también subido el ánimo, he encontrado motivos, no solamente de incomodar, obviamente, sino dentro de todo este redescubrimiento es también plantearme qué soy, a dónde estaba, en qué momento me perdí y qué es lo que estoy encontrando ahora, porque dentro de todos los retazos que puedo encontrar, armé todo esto. Y qué hermosura lo que armé, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo también es, oye, y lo que soñabas, tus metas, tus sueños, lo que querías hacer como artista independiente, porque ahorita yo soy como que, digamos, me reconocen como marica. Pero antes, a mí, artista independiente, acróbata, bailarín, actor, de marica era un segundo plano, total. Entonces, ahorita siento que lo marica está como en un primer plano y esto lo he echado a la borda, cuando realmente era mi motivo principal. Pero es una reconciliación total porque obviamente perder tantas cosas eran mis mayores motivos y mi mayor motor para lograr ese sueño y ese anhelo del que hablas. ¿Okay? Tuve que buscar motores por otros lados para poder enchufarme, vivir, sentir, hacer y luego replantearme si todavía soy aquello que quería ser o puedo llegar a ser aquello que quería ser. Entonces es todo un conglomerado de cosas, de movimientos, de asuntos y cuestiones que no sé a dónde va a parar, ¿ok? Quizás hoy no tengo el anhelo y el deseo de ser el gran acróbata multidisciplinario y estar en grandes escenarios y toda la cosa, porque no me arde eso ahora, porque ni siquiera sé lo que me puede arder así de que, pero estoy bien y estoy en paz, ¿sabes? El éxito no solamente es triunfos y logros, el éxito también es paz. Y en el momento que comenzamos a sanar y empezamos a dejar de necesitar, vamos a estar en paz. Y eso es también un éxito. Para mí es un éxito seguir vivo, porque todos mis motivos y todos mis motores los perdí en algún momento. Y hoy poder estar aquí con un micrófono, hablando de mariqueras locas y todo esto, para mí es un éxito, porque me dieron un té y estoy en paz, yo estoy tranquilo, ¿ok? Así que anhelos, supongo que vendrán nuevos, y si no vienen nuevos, estaré en paz. Y
algo más sobre esto? Ok. Porque sería interesante también conocer este tema del anhelo, si coincide con sus trayectos migratorios, lo que han encontrado aquí en Ecuador, un poco en ese sentido, si es que quieren compartir, pues si no... Bueno, el anhelo. El anhelo en principio es algo inalcanzable, ¿no? O sea, en realidad no alcanzas el anhelo, porque es una construcción que es mental, fundamentalmente. Pero bueno, dentro de esos anhelos yo tenía uno, y aquí les comparto como una anécdota. Cuando yo salí de Venezuela, salí muy decepcionada en el plano amoroso también, ¿no? Estaba como muy fastidiada de las lógicas amorosas que había en Venezuela, y no sé qué me hizo pensar que en cualquier otra parte del mundo yo podía solucionar eso mágicamente. Incluso fue muy gracioso porque cuando fui a pedir la visa de estudiante en el consulado ecuatoriano en Caracas, el viejo verde que me atendió me dijo: ay, pero usted le va a ir muy bien en Venezuela, va a tener a todos los hombres a sus pies. Y llegué todavía. Entonces, pero fue muy interesante porque ese anhelo del amor romántico, que además es una construcción patriarcal que a nosotras, las mujeres, digamos, sobre todo las mujeres heterosexuales, nos ha jugado, como ya sabemos, en contra, ¿no? Porque reproduce, bueno, no solamente heterosexuales, pero debo aclarar que en realidad la lógica del amor romántico es una lógica de opresión en todos los ámbitos relacionales. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente para la pero sí es verdad que en el caso de los roles de género, digamos, lo femenino está muy anclado a la idea de que tú te vas a enamorar, vas a conseguir una pareja, vas a hacer un proyecto de vida y qué sé yo. Entonces, cuando empecé a conseguirme también dentro de mis propias decepciones amorosas, aunque parezcan graciosas, también empecé a conseguirme con experiencias amorosas mucho más contundentes y violentas que me permitieron desconstruir mi propia anhelo, ¿no? Desde mujeres migrantes que habían venido bajo el engaño de una relación amorosa o que habían venido buscando a sus parejas que se habían ido y resulta que nunca los consiguieron porque estas parejas ya se habían ido a otras partes del Ecuador o a otros países. Desde mujeres con VIH que aún vivían con sus parejas que les habían contagiado y que no se atrevían a dejarlas porque eran la única fuente de ingreso económico, pero también de validación social en su entorno. Desde mujeres lesbianas que habían sido víctimas de abuso laboral en las empresas bananeras y que no podían sostener a sus familias porque además los entornos donde viven no permiten la expresión de mujeres lesbianas, las machorras, como ya se decían, ¿no? Todas estas cosas empezaron también a cuestionar mis propias prácticas y a cuestionarme un montón de anhelos o de, como tú bien decías, de concepciones de éxitos muy ligadas a lo que el capitalismo nos ha vendido, ¿no? La idea de tener una pareja, la idea de tener un hijo, la idea de tener una familia. Y ese desencuentro me permitió, digamos, desnudarme de muchas formas, por supuesto, pero desnudarme a la posibilidad de plantear colectivamente otras formas de vivir el amor. De que el amor no pasaba solamente por tener una pareja, que el amor pasaba también por tener redes de sostenimiento reales, que son formas reales y prácticas del amor. Por ejemplo, redes que se armaron durante la pandemia, redes de personas migrantes que nos hemos sostenido aquí durante el tiempo. Aquí tengo a mi hermano colombiano, allá tengo a mi hermanita margariteña, que te hacen plantear justamente estas prácticas comunitarias del amor, ¿no? Así como el anhelo de poder ser un artista reconocido, yo buscaba el anhelo del amor y resulta que el amor lo conseguí en cualquier otra parte menos en ese mandato del amor romántico. Lo conseguí justamente en las redes de apoyo mutuo, de sostenimiento, de cuestionamiento, porque además es verdad que no somos iguales.
y que la igualdad, digamos, como utopía, solamente se puede vivir en la práctica, en la diferencia. Mis experiencias personales seguramente se entretejen con muchos corazones rotos aquí también, pero esos corazones rotos también responden a lógicas políticas y económicas del amor, ¿no? Que nos llaman a la individualización, que nos dicen cuáles deben ser las formas en las que debemos relacionarnos. Y cuando tú descubres realmente, si yo debo decir algo en lo que yo me he sentido completamente afortunada, es que el saberte sostenida por un montón de personas que no tienen nada que ver con tu historia, con tu país, con tu propia historia personal, el saberte sostenida por esas personas aún en los momentos más difíciles, para mí es completamente un reflejo del amor, ¿no? Del amor como proyecto político. Y creo que hoy celebro la vida, celebro vivir sin anhelos. Hoy en día celebro saber que todo lo que a mí me vendieron de éxito, de logro, toda esta narrativa, digamos, dominante, en mí, por la fuerza, por el dolor, por la rabia, por la injusticia, se deshizo. Y quedó otro ser humano completamente diferente. Pero no solo, porque la soledad también es una invención, ¿no? Y siento que en ese sentido, para mí es más fácil vivir sin anhelar nada. Para mí es más fácil vivir en este momento en el que sé que estamos reunidos aquí. Quizás las personas que nos ven, quizás esto ya va a quedar como un registro de que posiblemente podemos construir otras formas de relacionarnos que sean mucho más humanas. Y para mí eso es una vida sin anhelo, porque es esto. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, solamente que me ponía a pensar también el tema de lo que están hablando, del planteamiento del amor también a través de la migración, ¿no? Es todo un tema, otro chiquitorio. Sí. Claro, porque, disculpe, perdón, solo para agregar algo a lo que tú dices, es que el amor ha jugado un papel fundamental en la migración de las mujeres, y cada vez más las mujeres migran para reconstruir sus parejas, sus familias, para reconstruir su vida familiar. O sea, igual sigue siendo dominado por los mandatos patriarcales de que la mujer somos la que cuidamos y la que tenemos que sostener el hogar, pero el amor sigue siendo como mandato fundamental para entender la migración, y es importante conversarlo. No encuentras también el amor. Sí. También es un claro. Yo creo que sí es una pregunta súper compleja, porque es como el tema de la identidad. No es fija, no cambia, se transforma con el tiempo, ¿no? Y pensaba que cuál era mi anhelo, así como en los primeros años mientras estaba acá. Y bueno, yo creo que no tuve como esta sensación o esta emoción, o esta nostalgia, no sé cómo llamarlo, que sería el anhelo, como porque yo no venía, era como de vacaciones. Y me quedé. Entonces como que de alguna manera yo no esperaba encontrar acá nada, o sea, de verdad venía como si fuera tierra nullis, ¿no? Vamos a conocer qué es esto. Y por el contrario, llegar acá y despecho ni el hijo de madre en el que estaba, como que yo me conecté acá con el placer de nuevo, ¿no? El placer de la comida. Yo por ejemplo no extraño el ajiaco colombiano todavía, porque a mí me gusta mucho la comida acá y todo lo demás. Más bien cuando se me acabaron los primeros 6 meses de turista, que tuve que regresar a Colombia, yo hice lo imposible hasta meterme una maestría para volver, ¿sí? Entonces Ecuador fue mi anhelo en ese sentido, ¿sí? Y yo siento que esto se parece mucho a lo trans. Yo empecé un proceso de hormonización para hacerme transmasculino, si quieres, tratando de conocer qué era eso de ser hombre, ¿no? Y cuando llegué ahí fue como, ay, no me gustó tanto. Ay, no, tampoco.
Sí. Cuando preguntabas esto de lo que no se cumple, ¿no? Si no llegaste, ¿no? Y como que cuando yo llegué, yo dije, ay, no. Como que Ay, no. no, de verdad que no. Ah, no. No. Y me volví un poquito, ¿no? Me quedé como en la mitad. Y yo creo que muchos de los sucesos de nuestras vidas son así, ¿no? Los anhelos no se cumplen, lo decía Emilia, ¿no? Hay muchas cosas que anhelamos que no las llegamos a concretar, y eso es lo que hace la vida, ¿sí? Entonces yo no me volví un transmasculino, más bien me volví como medio marico y casi, no, ya casi señora lesbiana, porque se me volvió todo. Pero de verdad que sí siento que eso fue lo que hizo que yo pudiera como transitar entre lo uno y lo otro, ¿no? A mí, por ejemplo, extraño mucho ser Gabriel cuando estoy en Ecuador, y me da un golpazo así jurídico cuando paso y me dicen bienvenida a Colombia, Diana Castellano, es como ¡ay! No. Entonces sí siento que los tránsitos identitarios, amorosos, sexuales, de género, de ideas, ¿sí? Están construidos sobre los anhelos no cumplidos, ¿sí? Y sí siento que, por ejemplo, lo que yo soy en este momento, que más que transmasculino podría ser no binario, ¿cierto? Bicurioso, heteroconfundido, podría ser como transformer, ¿sí? Alguna otra cosa. Siento que está construido de esos ires y venires y de lo que no logramos hacer, pero la vida siguió y nos llevó por otros caminos. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, revisión. Viví una transformación en el pensar la pregunta, porque pensaba primero en formular algo sobre la identidad, pero ya creo que se abordó suficientemente y con muchas motivaciones para seguir dialogando en otro conversatorio. Pero sí quería preguntar algo para volver al tema, y es sobre cómo las fronteras, no solo las terrestres, sino las simbólicas, imaginarias, como que nos limitan también. Y una pregunta no solo para ustedes, sino también para nosotros, y si nos escuchan en Instagram, y es: ¿cuál frontera sientes que no has podido cruzar y te limita? La visa de Estados Unidos. La de Canadá. Va por el Daniel. Bueno, ¿quién? Es una pregunta fuerte. ¿Quién quisiera empezar? Creo que tienen tiempo para pensar. La respuesta. ¿Quién quiere responder? Ya sabía. Yo sabía. Bueno, Bueno, para. mira, yo creo que hay muchas barreras, ¿no? Porque una frontera es una barrera. Y yo creo que como artista hay una gran barrera que me ha costado pasar. Y es que como artistas nos creemos bohemios y tal, y que el arte y asunto y cuestión y la calle. Qué hermoso el arte. Pero el arte tiene que ser mi trabajo, ¿sabes? Yo tengo que monetizar, es una profesión. Esto que romantizan diciendo de que bueno, el arte no es para agradar a las masas y yo soy artista y así, súper bohemio, no va conmigo, ¿ok? Esta es mi profesión y yo tengo que comer de esto. Y bueno, no he comido muchas veces, pero tengo que comer. ¿Ok? Entonces, convertir esto en un negocio. Convertir esto en... Sí, en eso, en mi estilo de vida, no solamente porque me apasione, porque me mueva la fibra, sino porque me sirva para vivir, para sostenerme de manera sustentable, ¿ok? Y hay una barrera muy grande para
todos los artistas independientes, sobre todo independientes, aquí en Latinoamérica, puedo decirlo, que es vivir del arte, es pasar roncha, pasar trabajo, patear calle. Yo, este es mi trabajo, un médico no puede decir, bueno, mi trabajo es este y estoy pasando, tienes tu sueldo, ¿no? O sea, ingeniero, bueno, tú tienes tu sueldo también, y qué sé yo, claro, el tema de conseguir trabajo y toda la cosa, bueno, eso ya echándole la culpa al Estado, qué sé yo, como sea. Pero tu profesión tú sabes en qué te va a dar, estás seguro en qué te va a dar. Pero como artista, saber en qué me va a dar, o enfocándome en dónde me va a dar, ahí está la barrera que me he podido derribar, por decirlo. Te la pasaste. Pero además que creo que como artista en Ecuador tiene una complejidad aún mayor. Aún mayor. O sea, creo que sí hay. Vamos a hacer un poco para. Claro, o sea, la posibilidad de hacer arte y vivir de arte en Quito y en Ecuador en general es bastante complicado. O sea, en la pandemia yo tuve colegas teatreros que tuvieron que dedicarse a 1000 cosas más antes que estar haciendo teatro, ¿no? O sea, no podían vivir de eso porque aquí iba a perder la pandemia, pero ahí se veía justamente el nivel de precarización muy fuerte que hay. O sea, se suele decir que la seguridad social de los teatreros son los teatreros, o sea, no es del IES, porque cuando alguien se rompe un pie, se enferma, le da lo que sea, quienes saltan o de donde salta la solidaridad, obviamente no es desde el Estado, sino es de los colegas que hacen la vaca, que hacen las funciones gratis, que hacen cosas, y desde ahí es de donde se... Entonces, de por sí ya creo que esta es una barrera que es compleja, muy compleja. O sea, si eres blanco, no. Sí, exacto, a eso iba. Quiero agregar que aquí en Ecuador... No, O sea, sí, también, porque hay niveles de... Sí, quiero agregar que aquí en Ecuador el ser blanco sí te da muchos privilegios. Claro. Muchos privilegios y lo vivo a cabalidad. Especialmente en el arte. Yo doy clases en Cumbayá. ¿Por qué doy clases en Cumbayá? Una prueba de color, ¿no? Y es una realidad totalmente. Si yo fuera mi hermana, yo no diera clases en Cumbayá. Y eso hay que reconocerlo. Y también quería hablar de algo que ahorita me acabo de acordar que no tiene nada que ver con esto mucho, pero y es que a los venezolanos, sí, venezolanos, pero ¿cómo les encanta un venezolano? Exotizado, ay, qué bello los venezolanos, ay no, los venezolanos, no aceptamos venezolanos, pero que bien que te gusta que te la meta un venezolano. Y así sucede mucho, porque para meterlos sí estamos, pero para darnos oportunidades y abrirnos puertas, ahí no está. Y el color sí ayuda muchísimo, muchísimo aquí en Ecuador, muchísimo. Entre más blanquito, más alto y más guapo eres, hegemónicamente guapo. Bueno, yo creo que una frontera importante, en mi caso, es ser una mujer sola. O sea, no cumplir con los mandatos del patriarcado. Ser una mujer económicamente independiente, sola, sin familia, sin hijos, sin pareja, es como un desubique total todo el tiempo. Eso es una frontera importante. Todo el tiempo me pasa. O sea, me preguntan, ¿y su novio y su pareja y su familia? Pero sí tendrá hijos. Pero no se va a quedar solo. Y es como, esto es una elección. O sea, no es que yo tenga un problema, es una elección de la forma como estoy aprendiendo a construir redes. Entonces creo que el tema de ser mujeres solas es importante. También el tema de otra frontera que creo que para mí ahorita es importante y creo que para todos es la utopía, ahí sí, del salario, ¿no? Y de la construcción de un cierto grado de bienestar económico que efectivamente el Estado y el sistema capitalista nos arrebató. Entonces, la construcción del salario como frontera de éxito, de logro, de anhelo,
nos ha hecho, y siento que a mí me ha hecho personalmente cuestionarme de qué otras maneras podemos crear redes comunitarias para sostenernos económicamente, como mujeres solas, como migrantes, como artistas, como maricas, porque efectivamente ya digamos, ese estatus ha sido, como hemos visto durante este año, un privilegio para un cada vez más pequeño porcentaje de la población económicamente activa en el país. Los demás, la mayoría de nosotros, nosotras, hemos tenido que inventar. Ahí, efectivamente, el capitalismo también ha generado fantasías, ¿no? Del emprendimiento, todas formas de legitimar la autoexplotación una vez más, pero no generando formas comunitarias de sostenimiento de la vida. Y yo siento que para mí eso es una gran pregunta. O sea, ¿cómo podemos garantizar la vida que sea digna más allá de lo que este modelo nos está ofreciendo? La autoexplotación o el privilegio hoy en día de un salario con derechos sociales, con derecho laboral. Siento que eso es una frontera que yo misma estoy traspasándome. De hecho, aprovecho para decirles que dentro de todo esto estoy generando otras formas de ingreso a través de un proyecto de juguetes sexuales para mujeres. Posicionando también la sexualidad efectivamente como un espacio donde podemos construir económicamente otras formas de acompañarnos. Y creo que ese sería como los dos en una sociedad efectivamente muy machista, como la sociedad latinoamericana, donde ser mujer sola y ser mujer económicamente sola es como, o sea, ¿de qué estás hablando? Puede ser que para el feminismo sea un privilegio, yo cada vez lo cuestiono más. Creo que el tema de ser económicamente independientes, como en algún momento nos vendió el feminismo, también fue una trampa. Sí. Una trampa del capitalismo, porque igual terminamos siendo mano de obra. Y mano de obra con doble, triple jornada no reconocida por el sistema, ¿no? Del cuidado, de la atención de la comunidad y de la familia. Entonces, creo que esas son fronteras que todos estamos viviendo y que personalmente para mí son retos, sobre todo porque vamos envejeciendo, ¿no? Porque no voy para más joven, voy para más vieja. Y cuando tú te preguntas qué va a ser de tu vida en 10, 20 años, 30 años, 40 años, cuando se amplíe la edad de trabajo porque la pensión no te va a dar, porque el seguro social esté privatizado, porque los salarios sean, los contratos, como decía Gabriel, sean cada vez más precarizados, ¿qué va a ser de nosotros? ¿No? Y ahí también la frontera de traspasar, ahí yo creo que también es una frontera importante, restarle al discurso capitalista la posibilidad de construcción de una economía diferente. O sea, todos pensamos que no podemos ser conocedores del gran discurso económico porque ese es dominio del capitalismo, cuando en realidad la economía la construimos todos y todas, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestro sudor, como dicen por ahí, por donde te sude, pero también estás construyendo economía. Y la economía, esa frontera imaginaria que nosotros como simples mortales precarizados no podemos pensar la economía y no podemos pensar formas de organizarnos económicamente por fuera del Estado para sostener la vida, creo que es una gran frontera que colectivamente todos nos estamos obligatoriamente pensando cómo traspasar, porque si no, ahí sí que la vida no será sostenible para ninguno. Le mando un saludo a Liz que me está viendo. Me está comentando acá. A Cuenca. Así. Cuenca. Bueno, yo. Hay sintonía. Sí, sintonía, me impresionó. Okay. Bueno, yo pensé en todas las fronteras que no he logrado pasar. Me acordé de un concurso y estaba haciendo Nat Geo hace muchos años, dice que de escribir un ensayo para irse en uno de esos aviones supersónicos y que se va hasta la estratosfera, y yo me inscribí porque decía, hasta allá quiero llegar.
encontrado ya una respuesta que tuviera. Pero pensando como en mi vida personal, como activista, trans muchas cosas, transfronterizo, ya no sé ni cómo definir, transformer, etcétera, etcétera. Yo siento que para mí una frontera todavía muy difícil de franquear es el amor. Yo siento que he estudiado género, he sido hippie chica estudiando antropología visual, he estado en un montón de encuentros donde hemos hablado de cómo hacer el amor diferente, de cómo vivirlo de otra manera, de cómo, bueno, lo poliamoroso, los tríos, triángulos, cuartetos amorosos también los viví. He pasado por todo eso y siento que todavía nos falta como poderlo, de verdad, desestructurar, sacarlo de esta idea patriarcal, de esta idea egoísta, de esta idea carente también de buscar en el otro que nos complemente. Y todavía viviendo de muchas maneras mi cuerpo, viviendo de muchas maneras mi identidad y a las personas, todavía siento que no le encuentro cómo hacerlo diferente, cómo vivirlo a plenitud. Siento que me sigue pesando la cultura, me sigue pesando la moralidad. Eso suena bastante mal, pero eso lo hablamos alguna vez con un amigo, ya resultamos siendo feministas, entonces celosos de closet, porque está muy mal hablar de eso, está muy mal hablar de verdad, de todo lo que nos cuesta relacionarnos con nosotros en libertad, ¿sí? En libertad, hacer que eso sea real es como, no, es difícil. Entonces sí siento que tenemos experiencias de vida que han trastocado todo, ¿sí? Pero todavía nos cuesta poder vivir con el otro y consigo mismos también, en libertad. Yo creo que nos cuesta mucho zafarnos de ahí. Yo creo que una de esas evidencias es cómo vivimos el amor, que también ya decirlo como tal amor ya tiene un límite, ¿no? Leía que, no sé, en griego hay como 17 formas diferentes de mencionar el amor, ¿no? Que cada amor es diferente. Nosotros tenemos una, ¿no? Y eso lo hace bien difícil. Cruzó el amor. ¡Ah! Siempre. ¿Todos más? Tú también. Aceptando esos terrenos. Bueno, no sé si es que hay otra pregunta, algún comentario, pues si no, con estas últimas reflexiones, a no ser que quieran decir algo más para cerrar. Tengo que hacer pipí. Pues bueno, María Emilia tiene que hacer pipí, entonces les agradecemos muchísimo por haber asistido esta noche a compartir este tema que es tan importante, sobre todo en el Ecuador, y que seguramente seguirá suscitando muchas más interrogantes, planteamientos y desafíos para seguirlos conversando. Igual agradecerle muchísimo a La Nube. Este es, como les decía, el último Kikitorio de este año, un espacio al cual yo le tengo muchísimo cariño, sobre todo a las personas que hacen La Nube, al Panfer, al Memo, al Tefik, que están por detrás. Y nada, entonces que estén atentos porque se vienen igual nuevos Kikitorios para el próximo año, nuevas cosas para pensarlo. Y también a las actividades que tiene aquí la Nube, a Kiki también. Ya, yo puedo hablar de Kiki. ¿Quieres? Corte comercial del Kiki para cerrar este Kikitorio. 17 de diciembre. Sí, este 17 de diciembre, las Retorcides, tenemos un Kiki Ball aquí en La Nube, Casa Cultural. Va a estar buenísimo, todos y todas están invitadas. En las horas de la mañana vamos a tener talleres, taller de bow, taller de pasarela, taller de herramientas para un buen freestyle y taller de cómo construir tu personaje bizarro. Están en $7 la entrada, están en $7 los talleres, tenemos paquete de $30 por todos los talleres y te damos la entrada libre a Kiki. Y confirmando la información. Entonces va a estar buenísimo para terminar el año bien llenas de furia, de fuega y bien empoderadas, siendo maricas en esta pasarela que tanto nos gusta. ¿Ok?
Por ahí hay varias casas, por lo menos la J. Supongo que va a ser de las suyas. Y bueno, todos invitados a este magno evento de la maricada. Muy bien. Muy bien, entonces un aplauso para nuestros participantes. Muy interesante. Muchísimas gracias por compartir este espacio con ustedes. Entonces, buenas noches. Mucho mejor la gripe, menos hoy. Dale. Sí, Qué bueno. Divertirse mucho ayer. Ya lo estaba chupando. Sí,